ese motivo y quería consultarle si lo podría llegar a hacer o cómo podría ser. Vamos a armar okay. un grupo. Vamos a armar un grupo, seguramente hay otros compañeros que están como vos. Bueno, ¿Sí? Gracias. No, de nada. Lo que sería bueno es si vos ya pudiste trabajar la bibliografía o algo que tengas a mano un ratito para lo que vamos a hacer después. A ver, ¿quién más está? Así yo de paso voy poniendo la asistencia del día de hoy. Estoy pidiendo que cada grupo me cuente si ya hizo el trabajo, si no lo hizo, cómo le fue. Somos 19. Hay 17 personas, a ver quién me puede contar. Así avanzamos. Hola, profe. Hola. Nosotros sí lo hicimos el trabajo, nada más que no lo pudimos enviar a la 1, lo mandamos a las 4:10 de la tarde. ¿Mónica? Sí, profe. Bien, excelente. Excelente. Hay prórroga, así que están más que excelentes. Ay, que se va a hacer. ¿Quiénes son del grupo? A ver, confírmame si son los que yo tengo registrados. Eco, Amaní, Pereira y Liga. Bien, ¿lo enviaron al correo de la cátedra? No, lo enviamos ahí donde dice entregar. Ah, sí, perfecto, en la plataforma. Excelente. Bien, bien, yo los tengo a ustedes como el grupo. Se me puede conectar. Buenas tardes. ¿Quién me saluda? Profe, buenas tardes. Están haciendo. Hola Adriana, ¿cómo te va? Bien, profe. Bien. Nosotros con Cruz y Quispe también enviamos. Ismael, bien. Sí. Susana y Gastón. Ve, a Ismael ya le conozco la voz, me encantaría conocer más voces. Yo soy despistada, así que no es mérito. Es mérito de Ismael totalmente, no mío. A ver, entonces, el grupo de Alejo, Melina, Mamaní, Daniela, Pereira, Noelia y Mónica lo mandaron. El grupo de Ismael, Vilte, Susana Quispe, Gastón Cruz también. Sí. Excelente. ¿Profe? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Nuestro grupo también lo mandó. ¿Cómo te va, Gonzalo? Sí, Darío Gonzalo. Darío Gonzalo. ¿Cómo te dicen Darío Gonzalo? Porque nunca noté. Darío, digo. Sí, Darío. Darío. Tu grupo es Camila Cabeza, vos y Leonela Ivana Vargas. Sí, son los tres, profe. Nosotros lo mandamos al mediodía. Bien.
Buenísimo. Gracias, profe. Profe, Sí, hola, buenas tardes. buenas tardes. Nosotros también ya lo entregamos. Carmen. No, lo entregamos al mediodía, antes No, de... Carmen, digo, María del Ah, Carmen. María del Carmen. Tarde, escuché. Y yo, no. No, ya lo entregamos. Mi grupo es Toledo Mayra y Dayana Rivero y Mamani María. Ah, acá está. Acá está. Perfecto. Profe, Sí, nosotros no lo entregamos todavía porque estábamos terminando la conclusión y terminar sí. de armarlo. Como no decía el horario de entrega, el trabajo, no sabíamos si entregarlo más tarde o en No horario hay de clase. problema. Creo que decía horario, pero no hay problema, están súper a tiempo, no te preocupes. Porque va a Gracias. haber prórroga, así que lo pueden presentar. Rodrigo, Sí, mi grupo es Flavia Páceres. Somos dos nomás porque uno dejó la carrera ya. ¿dejó la carrera, no la materia? La materia creo que era. Ah. A ver, no te encuentro, ¿dónde los anoté? Bueno, no los encuentro, los anoto, a ver. ¿Con quién trabajaste? Flavia Páceres. ¿Está acá Flavia? Creo que no la veo. No entró todavía. Bien. Hola, profe. Sí. Buenas ¿Cómo tardes. está? Buenas tardes. Sí, nosotros también le habíamos entregado el trabajo. Recién entré, la verdad que no sé si alguno de mis compañeros ya dijo algo. Hay Gabriela Alabar, Rocío. Sí, Rocío Alabar. Bueno, es con Maire. Acá te encontré a vos, Rodrigo. Qué gracioso. Cuando dejo de buscar una... Es Lautaro el que dejó de cursar. Buenas tardes, profe. Yo estoy con Rodrigo. ¿Cómo te va, Flavia? Bien, ¿usted cómo anda? Bien. Acá estamos tratando de ubicarnos un poco, porque necesito sentir que están, que estamos en la misma. A ver, Rocío, vos me estabas diciendo que trabajaste con... Con Maire, Mancetti, Jazmín. Ay, no me acuerdo del apellido de Jazmín. Anoche lo enviamos. No los tengo, a menos que me esté pasando lo mismo, no los tengo ubicados. ¿Y el trabajo práctico uno lo hicieron juntos? Sí, el trabajo 1 y después le mandamos la autoevaluación. Bueno, anoche le mandamos el otro. Bueno.
Bien. Karen Arancibia, Jimena Muñoz, Dayana Quiroga, Beatriz Coca, ¿están? Sí, profe, yo sí estoy. Dayana. ¿Cómo estás, Dayana? Ay, profe, ¿cómo lo explico? Mal. Tranquila, tranquila. ¿Cómo es? No pasa nada. Para eso estamos acá, para poder resolverlo. No. La verdad es que con el grupo no funcionamos. O sea, no sé si las chicas tienen algún problema o habrán estado haciendo otras materias, no sé. Pero al menos con Coca, nosotras tenemos comunicación, pero yo hice el trabajo en la computadora y la computadora a mí se me arruinó y ahora no lo estoy tratando de volver a unir cosas con Coca, con Beatriz, pero no lo voy a poder presentar, al menos ahora no. Claro. Entonces vos tenés grupo con Beatriz. Sí, profe. Hoy, por lo menos en esto serían ustedes dos. Sí, profe, sí, porque los demás trabajos sí los presentamos, va al trabajo número 1, sí lo presentamos. Sí, yo lo tengo. Sí. Sí, lo tengo registrado. Bien. Bueno, gracias, Beatriz. Ya después vemos bien qué tiempo tienen, ¿sí? Para poder hacerlo. Bueno, profe, soy Dayana. Que justo Bea tenía que hacerse estudios y análisis porque ya está a punto de tener a su bebé COVID. Así que por eso le estaba haciendo el aguante. Claro. Está bien. Bueno. ¿Para cuándo tiene fecha, te acordás? Ahora en septiembre, a principio de septiembre. Bueno, decirle que me mande mensajito, porque hay que ver cómo acordamos, para poder organizar fechas y eso. Si es que su intención es seguir. No, sí, ella sí va a seguir. Bueno. Solamente que yo tuve ese problema con la compu y bueno. Perfecto. Bueno, entonces decirle eso, que se comunique, así podemos buscar fechas alternativas, ¿sí? Bueno, profe, está bien, gracias. No, por favor, gracias a vos, Dayana. Bien, el grupo de Araiz, Ailén, ¿sí? Soy Arancibia. Sí. La verdad que tiene razón mi compañera que no coincidimos, en realidad habíamos quedado en hacer una pregunta cada una y no se volvió a hablar en el grupo. Entonces yo también soy con Muñoz y a nosotros nos costó trabajo conseguir a quién hacerle la entrevista. Entonces también vamos a necesitar un poco más de tiempo. Ajá, bien. Sí, profe, buenas tardes, yo soy Muñoz. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo te va? Todo bien, ¿usted, profe, cómo está? Bien. Nosotras, sí, pasó eso, no teníamos a quién hacer la entrevista, así que habíamos quedado con el grupo que íbamos a hacer una pregunta a cada una, pero no quedamos en nada, al final no se hizo el trabajo. Bien, gracias. Es importante que me sirve de oportunidad la transparencia, la sinceridad de ustedes, para que piensen que la entrevista como una unidad de sentido, no es lo mismo que cada uno piense una pregunta a que mirando la unidad, los temas, entre todos piensen 4 preguntas.
¿sí? Porque entonces a mí se me ocurre una pregunta y el otro por ahí la mejora y viene otro tercero y todavía la mejora aún más. Y en la misma conversación pueden aparecer algunos elementos que me ayuden a profundizar la manera de hacer la pregunta, que con seguridad va a tener impacto en la riqueza del contenido que tenga la entrevista y en las posibilidades de construir categorías. Es como que todo va encadenado. Y es una actividad compleja, completa, pero en realidad es una microactividad. Entonces, insisto en eso, de que intenten como armar y desarmar juntos, si son 2, si son 3, y de paso es un ejercicio de lo que sabemos que requiere la vida profesional, ¿no? Que es trabajar con otros y no repartirse un pedazo a cada uno. Bien, buenísimo que puedan compartir lo que ha pasado porque forma parte de la realidad. Y es muy frustrante cuando las cosas no funcionan, como también es muy gratificante cuando uno siente que se encontró en un grupo que funciona, que lo aloja, que también puede alojar a los otros. Y bueno, son cosas que no todas dependen de uno. Uno aporta, pero tampoco es totalmente controlable, por decirlo de alguna manera. Sí creo que hay que aprender a ajustar los tiempos, a ser más dinámicos por la etapa de la formación en la que ustedes están. Entonces, con más agilidad decir, bueno, chicas, vamos a hacer, en vez de un grupo de 4, vamos a hacer 2 grupos de 2, o poner en el chat quién se quedó sin grupo para que no seamos 2. Particularmente creo que un grupo de 2 es cualitativamente diferente de un grupo de 3. Un grupo de 3 es mucho más rico que un grupo de 2. Entonces, bueno, siempre hay formas de armarse para potenciar las posibilidades de aprender. Buenísimo. Me está faltando, por lo menos, según mis registros, 4 o 5 grupos. Tengo que entender que esa gente no está o no hizo. Profe. Sí. Yo soy Huanca. Yo hice el trabajo con Pantoja y con Coronel. Aquí los tengo, grupo 6, sí. Sí. Nosotros se lo vamos a enviar más tarde. Ajá. Nosotros teníamos una pequeña duda en relación al informe. Y teníamos que integrar, de qué manera, bueno, podíamos integrar, digamos, esto de las categorías. Y elaborábamos directamente un informe entero y ahí íbamos integrando con la teoría, íbamos nombrando las categorías y lo relacionábamos con la teoría. ¿Es una pregunta? Sí. Bueno, si te parece, ahora en un ratito vamos a hacer, si nos quedan unos minutitos, que ustedes tengan a mano las entrevistas y charlamos un poquito sobre cómo se construyen, porque uno tiene las categorías teóricas, que son las que tenemos desde los autores, y después las categorías emergentes, que son las que surgen de los discursos de las personas a las que entrevistamos. Entonces, primero sería bueno poder identificar por separado, para después pensar cómo se articula, para no confundir unas de otras. Uno también podría pensar que están las propias del investigador, pero bueno, no nos vamos a complejizar tanto con eso, pero en este ejercicio por lo menos sí tener muy en claro que hay una categoría teórica que sale del libro y hay un dato teórico, un dato emergente que sale del discurso de los sujetos con los que ustedes hablaron, que tiene para lo cualitativo el mismo valor que la categoría teórica, porque uno quiere comprender la realidad de ese sujeto, de esa práctica, de ese recorte del campo social. Entonces, si pueden, tengan a mano la entrevista
como para ver algunas preguntas e ideas que ustedes han identificado. Eso le pido a todos los grupos que ya me dijeron que lo hicieron, por lo menos una o dos cuestiones que les hayan llamado la atención de la entrevista para que podamos pensar el proceso del trabajo práctico, ¿sí? Bien, profe. Ahora lo vemos enseguida. Bien, ¿nadie más? Buenas tardes, profe. No sé si se me escucha bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy con Janina, hago grupo con Laura Herrera. Nosotros hicimos la entrevista y llegamos a casi terminar el cuadrito, el análisis. Lo que nos faltaría sería el informe. En entrevista pudimos hacerlo a tiempo y conseguimos una persona. Después sí demoramos en el proceso del análisis porque bueno, mi compañera se enfermó y bueno, ahí también tardamos un poco. Y bueno, nos faltaba el informe y bueno, hoy se cortó yo vivo en Maimará, se cortó la luz. Ahora de hecho estoy en la plaza porque en mi casa no hay señal. ¡Qué envidia! Y eso nos dificultó terminar el informe. ¿Hace frío en Maimará? Y bueno, no, está lindo. Va a poner una campera. Menos mal. No, digo porque estás en la plaza. Sí, no me hacen cargar la compu y el celu. Así que en eso hoy la dejé sola a mi compañera y no pudimos terminar el informe para entregarlo a tiempo. ¿Tienen eso tiempo? Es lo que nos faltaría. Claro, eso es lo que nosotros nos faltaría. Y bueno, por eso tampoco había señal, hay también muy poco, sí, también escucho un poco cortado. Y bueno, ese fue nuestro problema. Bien, no te preocupes. Lo único que te pregunto de nuevo, porque se cortó justo, el nombre de tu compañera con la que trabajas. Laura Herrera. Gracias, Janina. Es un tema, el internet en el interior, va en todos lados, pero en el interior es tremendo. Bien. Sí, últimamente se está cortando mucho la luz, entonces también eso. Sí. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Gracias a vos. Bien. Díaz Valdés Arandía, no. Acosta. Hola, profe. Ahí estaban callados. ¿Cómo están? Hola, profe. Bien, ¿usted cómo está? Bien. Bueno, nosotros aún nos falta un poco lo que es la conclusión y el informe. Y bueno, no tuvimos en cuenta el horario, pero ya lo estamos terminando. No hay problema, están bien, no se preocupen. ¿El grupo sigue igual? ¿Son 4? Claro, Ailén. Sí, somos 4. Bien. ¿Sobrevivieron? Son varios los grupos que han sobrevivido, bien. Bueno, es que algunas veces uno tiene suerte y encuentra y otras veces no. Y no es agradable cuando uno no encuentra. Por eso también aprovecho para pensar en esto, ¿no? Del compañerismo y de colaborarse unos con otros. Sí, Franco, ¿ibas a decir algo? Sí, sino que igual a nosotros también nos cuesta un poco porque justamente nosotros al principio no encontrábamos a quién entrevistar y luego encontramos 2, así que nos costó la parte de grabar las dos entrevistas, porque no íbamos a decirle que no a la entrevistada cuando tenemos la otra, así que tenemos que hacer las dos. Excelente. Y lo bueno es que, como usted dice, nosotros nos juntamos primero para hacer las preguntas y bueno, cada uno como pudo, porque por ahí algunos tenemos horarios cruzados y no podemos hacer la entrevista, otras hacían, otros grababan, otras haciendo la conclusión, así como que lo único que nos costó fue, digamos, el horario.
como dice mi compañero, que no tenemos en cuenta el horario, pero ya lo estamos terminando, digamos, faltan las últimas cosas que hacer nomás. Genial. Por ser del Genial. grupo. Buenísimo, Franco. Bien, están acá las compañeras Ailén, Cristian sí te vi, a Iván no lo vi. A Ailén y a Iván no las vi. Sí, profe. Sí, está bien. Seguimos aquí. Ah, Buenas bueno. tardes. Buenas tardes. Nos pareció muy pertinente tomar ambas entrevistas, así que quisimos incluirlas a ambas porque una es docente y la otra es psicopedagoga. Y uno trabaja en el ámbito público y el otro privado. Así que nos pareció muy fructífero. Genial, genial. Y además se da cuenta, digamos, la psicopedagoga como un poco también nos ayuda porque ella desde su posición, digamos, de conocimiento nos aporta. Ella misma me dice los perfiles, los docentes que tienen para transmitir el conocimiento, o nos dice para ella los pilares que ella tiene en cuanto a lo que es aprendizaje. Ella misma lo explica, digamos, ni siquiera nosotros tenemos que preguntarle, como que ella misma lo dice porque ella ya sabe. Y como dice mi compañera, estuvo bueno porque nos dimos cuenta de la diferencia, porque en una pregunta fue sobre el abandono escolar, y ella misma dice que es raro un abandono escolar en la primera, y más raro aún en una institución que es privada, por lo que ella anteriormente había dicho de los pilares fundamentales del aprendizaje, que eran algunos de los recursos que ellos sí tenían, por suerte recursos los chicos de ahí. Buenísimo. Así que estuvo bueno, digamos, tener esa Qué bueno. experiencia. Genial. Buenísimo. La verdad que está muy bueno. A veces pasa eso, que uno no encuentra y después está buenísimo, está buenísimo. Genial. Bien. Entonces, me está faltando Milena Agustina Costa, Florencia del Valle Ruiz, Florencia Segovia, que imagino que no están, Hidalgo Paula Jimena, Alejandro Guerrero, Milagro Toconás, Candela Rueda. Sí, estamos presentes, profe, en el grupo que dijo recién. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál de los dos? El grupo de Segovia, Acosta y Ruiz. Florencia. Bien. ¿Siguen trabajando juntos? Sí, profe. Ajá. ¿Y cómo les fue? Bien, nos costó un poco identificar las categorías de análisis, que hasta ahora tenemos un poco de dudas con eso. Es difícil. Pero después sí. Genial. Bien, ahora lo vamos a ver a eso. Es difícil y es un trabajo de experiencia. Y en general no se muestra mucho como la parte de la cocina de la investigación. Hay mucha teoría, pero no te muestran ejemplos, entonces cuesta, digamos, el ejercicio, pero está bueno, ahora lo vamos a ver. Genial, buenísimo, Florencia. Gracias por contestar. ¿Y Florencia Segovia está acá hoy? O, bueno, no sé si es Milena o Agustina Acosta, no sé cómo le dicen. Me parece que no están. Milena sí está, Flor Segovia, no sé, la verdad, no me fijé. Bien, Milena, ¿podés activar un ratito el micrófono? Ahí está diciendo algo, pero no, a ver. Sí estamos presentes. No tengo micrófono. Bien, ahí te presté yo la voz. Gracias por responder, Milena. Bien. Listo. ¿Ya estamos o queda algún grupo más? Profe, buenas tardes. Soy José. Buenas. Sí. Sí, yo el trabajo lo estoy haciendo solo y todavía no lo entregué. Bien, José. ¿Por qué lo estás haciendo solo? ¿Qué ha pasado?
Tu grupo, ¿vos no estabas? ¿No estabas en ningún grupo? Sí, estaba en un grupo y bueno, pero se desarmó y bueno, no pudimos entregar, no participé, digamos, en la entrega del trabajo anterior. Ajá, bien. Alguien más me dijo que estaba sin grupo. Ay, qué desastre que soy. Yo lo anoté y ahora, ¿dónde lo anoté? Adriana. Belén. Ah, Belén. Belén Sosa. Acá lo anoté. Sí. Belén. ¿Ustedes estarían dispuestos a colaborarse, Belén y José? Sí, profe, eso no tengo problema. Y es un beneficio, Belén, porque algo hizo José, no empezás de cero, así que también compromiso de colaborar. Ya me tendría que comunicar con él porque no lo conozco, así que... Acá viste que podés mandar mensaje privado por acá. Bueno. Así se pueden intercambiar los teléfonos. ¿Está bien? Sí, profe, no hay ningún problema. Todo es una oportunidad. Siempre se aprende. Así que bueno, y cualquier cosa que necesiten me avisan. Bien. Entonces, me está quedando Hidalgo, Guerrero, Toconás, Rueda, Florencia. Florencia me suena que sí hablamos con Florencia o no. Sí hablamos, ¿por qué no los encuentro? Laura, Romina Herrera, ¿está? Bueno, quedamos ahí. Ella es mi compañera, profe. Ay, ¿con quién? Toconá Yanina, recién le comenté que Ah, acá está. Sí. Maimara. Bien. Entonces, bueno. Ya tengo que organizar mis notas. Perfecto. Bueno. Alejandro está hoy en la clase. Alejandro Guerrero. No. Bueno, vamos a empezar con... ¿nadie más que me quiera decir hicimos el práctico? Porque yo le doy prórroga a los grupos que hoy están diciendo, profe, nos pasó esto. Los que hoy no están acá planteando no tienen prórroga. Porque esto es una construcción que estamos juntos haciendo. Sí. Profe, yo le quería preguntar. Nosotras, mi grupo sí entregó el trabajo y quería saber si en la prórroga... Te dejé de escuchar, Dayana. O si podemos modificar algo hasta la prórroga. Nosotras somos Dayana Rivero, María Mamani y Yamila Toledo. Mayra Toledo. Mayra Yamila Toledo. Ah, ustedes sí presentaron. ¿Yo con quién hablé recién? Con Mayra. Sí. Hablé con alguien del grupo. Sí, con María. Ah, con María. Yo ingresé, profe, y le dije que ingresé un poquito tarde y después escuchó que mi compañera estaba hablando, pero no llegué a escuchar. Sí, no hay problema si le quieren hacer eso una nomás mejora. quería saber. Sí. Sí, nosotras que ya entregamos. Sí,
Fíjense si les permite modificar y si no me avisan y nos fijamos. Dayana, ¿me escuchás? Profe, sí, profe, es que se me cortó, o sea, no sabía cómo poner el micrófono. No podía activar el micrófono, pero sí, a Dayana claramente se le está cortando el internet. Bien. Pero Bueno. sí, vamos a ver si lo podemos modificar, si no, de todas formas, le avisamos a usted. ¿Sí? Perfecto, sí, está bárbaro, buenísimo. Bien, listo. Entonces yo tengo hasta acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. Soy Guevara. Estaba haciendo con Mansur y Gutiérrez el grupo. Mi grupo estábamos constituidos por 4 integrantes y tuvimos problemas para contactar a Brisa, una compañera que no me acuerdo su apellido ahora. Y bueno, por eso le vamos a enviar un poquito más tarde el informe, porque tuvimos problemas para contactarla y al final nos enteramos que ella ya no estaba cursando la materia. Pero Guevara, ya tenemos Mansur y entrevista. Gutiérrez. Sí. Bueno. Eso sería. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bien. Bueno, Profe, sí. mi grupo también faltó por hacer el informe, pero sí está hecha la entrevista. ¿Con quién hablo? Murillo. Murillo, Mendoza y Lezano. Murillo, Mendoza y Lezano. Sí. Ustedes están encaminados, digamos. Sí, profe, nos falta hacer el informe. Bien. Bueno. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a comenzar. A ver si se anima. Me encantaría el grupo de Franco, de Iván, de Cristian, de Ailén, si se animan a compartir algo de cómo pensaron las preguntas, que los emergentes que salieron del discurso de la docente, de la psicopedagoga, para charlar con los compañeros esto de las categorías. Primero solamente tomando el discurso de los entrevistados. ¿Se animan a compartir un poquito lo que... Profe, nosotros partimos de intentar preguntas sin ser tan técnico y digamos como que cada uno iba a poner soporte y estaba bueno porque por allá queríamos hablar de desigualdad y los chicos, pero siempre hubo desigualdad y es como que hubo un debate para ver cómo plantear la pregunta para que no sea tan explícito, digamos, lo que queremos saber, además de que mi compañera también, digamos, después en un punto nos pusimos a hablar de no sabíamos con cuál entrevistado nos iba a quedar, así que estábamos pensando, tal vez tenemos que hacer esta pregunta, pero modificar una frase, porque no es lo mismo preguntarle a una persona que su trabajo tiene que ver con niños de la escuela primaria a una de secundaria, y porque no es lo mismo, digamos, trabajar las edades o las características de los niños chicos. Y después también nos pusimos a preguntar, y si le preguntamos desde, justamente como vimos las clases anteriores, la legalidad esa, podemos preguntarse para ellos, perciben de que se necesita alguna ley, o de que se necesita que se implemente la ley, que se haga visible. Y así como que nos hicimos varias preguntas, y luego como que dijimos, bueno, la vamos a ir viendo durante todo el día, porque ya era muy tarde. Y viendo cuál íbamos a seleccionar al final, porque por ahí eran todas buenas,
pero si no va a ser la entrevista muy larga. Que si no se me hizo de todas formas, pero bueno, es otra cosa aparte. Incluso, Sí, escucho. Un inconveniente, bueno, que nos dimos cuenta después con mi otro compañero, con Iván, en plena entrevista, porque nosotros nos preguntamos sobre algunos principales factores que influyen en la deserción escolar en cuanto al virtual. Y nos dimos cuenta, nos percatamos después de la entrevista que en la primaria por lo general no hay tanta deserción escolar como en la secundaria. Entonces por ahí como que dijimos, preguntamos un tema que no es tan visto, pero bueno, igual desde el punto de vista, por ejemplo desde la psicopedagoga, por ahí ella trabaja en otros ámbitos y por ahí nos pudo responder, pero como que no era pertinente esa pregunta en ese caso, y ahí nos dimos cuenta después, digamos. Excelente, está bien, forma parte del proceso y de la experiencia. Continuando con esa pregunta, digamos, yo no pude tener la entrevista, pero como me tocó de grabarla para aportar, estaba escuchando y que ella misma como que lo habla también lo que dice mi compañera, pero como que aún así quiere aportar algo que nos ayude a nosotros, digamos, para rescatar de la pregunta que hicimos y no decir no hay, simplemente, porque ahí por ahí dice, bueno, yo tal vez no lo veo en el colegio porque, como le mencionó anteriormente, ella decía que normalmente en la primera no hay deserción escolar y un poco menos, es más raro aún en una escuela que privada, porque normalmente los chicos tienen los recursos tecnológicos y económicos para poder hacer la clase virtual, por ejemplo, no decía. Pero después nos dio un ejemplo de que ella en consultorios, si no me acuerdo mal, hablaba de una chica de una nena de 11 años, que ella fue a su consultorio y resulta que nunca estuvo escolarizada, y de que ella nos plantea que por ahí en la primaria no es tanto decisión de los niños, sino en una mala organización familiar. Y nos da ejemplo esta niña porque ella, al darse cuenta de que esta niña tenía 11 años y no estaba escolarizada todavía, como que entró en pánico y le preguntó a la madre por qué no estaba escolarizada, ¿había algún problema o algo? Y resulta que no tenía documento la niña, y debido a que no tenía documento no la podía inscribir. Y bueno, y después nos mencionó cómo intervino y de que al final ella intentó de que esta niña vuelva a estar, que esté escolarizada, pero que llegó al punto, a la edad que ella tenía, tener que entrar no al colegio normal, sino a un colegio especial, porque estaba muy desfasada. Y de ahí nos siguió con lo que le mencioné, de que por ahí en la primaria no es tanto una decisión propia del alumno, sino más bien de una mala organización familiar. Bien, en esto que ustedes están compartiendo hay un montón de aristas de lo que venimos trabajando. Bien. Y lo que emergió de las entrevistas del contenido de las entrevistas, ¿pudieron identificar? Sí, digamos, además, digamos, de eso, de intentar siempre facilitar, digamos, a algunos niños, una parte también explicaba la psicopedagoga, de que ellos intentan hacer clases diversificadas para siempre como que facilitar el aprendizaje del niño, de la parte de los docentes, que ella también, que a ellos los docentes le preguntaban, y de que en eso, bueno, tiene una reunión y todo, y de que al ser la clase diversa, y por ahí más que nada ella mencionaba en la parte, recalcó muchas veces la parte de la escritura, que decía que estaban tomando como que foco este año, justamente que volvieron a la presencialidad, el tema de la escritura, y de que a ella le pareció que era lo más prioritario porque es lo que menos se podía identificar si aprendiendo o no aprendiendo los chicos, porque era algo como que la profesora no podía estar pendiente de si hacían bien, si hacían mal, cómo lo hacían, la motricidad que tienen los niños,
de que por ahí tienen que ver ahora cómo hacer que todo tenga que ver con eso, pero de diferentes maneras, para que los chicos puedan llegar al nivel que deberían de tener este año. Y de que por ahí cuando una clase no diversa, porque también dio un ejemplo de una profesora que acudió a ella porque tiene problemas de que los niños no llegan al nivel deseado de escritura, que indagaron y que dijeron, bueno, si la clase es diversa, por ahí el problema es particular de los niños. Y se dio cuenta de que no era cuestión del docente solamente, sino también era cuestión de la parte familiar, que por ahí estaban mal organizados. Siempre lo menciona como que es, o por ahí los niños tenían sus propias dificultades porque eran como por ahí niños muy chicos, niños muy pequeños, que por ahí eran maduros, o que por ahí no tenían un buen hábito de trabajo debido a la virtualidad, porque tenían que hacer trabajo, podían llegar a sentarse, a hacerlo, seguir a otra actividad, pero no un hábito de estudio, y de que eso también tenían que concentrarse. Y después otra cosa también que estuvo bueno, que dice que hay chicos con distintas de temas particulares con los que ella trabaja, que está en su escuela, creo que era un niño con síndrome de Down, creo que había dicho, ¿no? Que estaba en 6º año, y que por ahí justamente no era cosa de separarlo del grupo, sino cosa de que él aún así trabaje con el grupo. Y habló de la clase de matemática y de que por ahí la maestra tuvo que buscar una estrategia diferente para abordar, porque por ahí él no podía manejar el compás por la motricidad que tenía reducida, pero que ella aún así buscó una forma de que él aún así trabaje durante clase, como por ejemplo con cinta de papel, con un pizarrón, y de que no lo haga él solo, sino que también los demás compañeros hagan también lo mismo, y de que eso no solamente le sirva a él, sino también a los compañeros como un disparador. Y después digamos como que había pequeñas actividades diferentes después de eso, pero como que él también aporte, haga, no quede hacia ese lado, en consideración. Bien. Por ejemplo, por lo que escucho, pareciera que algo que aparece de manera recurrente en la entrevista es el lugar del aprendizaje. Cómo se mira el aprendizaje, qué se activa, qué dispositivos se piensan, qué propuestas se realizan para promover los aprendizajes. Eso se me ocurre a mí desde lo que escucho que la psicopedagoga pudo contar. Entonces, el aprendizaje con todas estas variantes podría ser una categoría emergente en este discurso de esta profesional, porque es algo que ella trae y tengo que ver cómo lo significa. Vos, Franco, aportaste dos cuestiones que son muy valiosas. Una tiene que ver con cómo vamos transitando el proceso de pensar las preguntas. Vos decías, si nosotros decimos igualdad y desigualdad, está dirigido. Nosotros ya instalamos el tema. ¿De qué manera preguntamos para poder inferir cuestiones que tienen que ver con los principios de igualdad, de derecho al acceso, a la permanencia, ¿no? De esto de sostener y acompañar las trayectorias escolares, que no es preguntando directamente. Entonces, el proceso grupal para pensar las preguntas a partir de las categorías teóricas, que no es preguntar desde las categorías, no sería esto, hay igualdad, sino pensar de qué manera preguntamos para poder inferir cómo se pone en juego o no el principio de igualdad. Y después algo que me quedé con la curiosidad es si en la entrevista surgió esto de la repregunta, de que nosotros teníamos la pregunta y que en el discurso aparecían otras cuestiones para poder profundizar. ¿Eso se dio, no se dio, les costó, les resultó fácil?
como le digo, yo no estuve, digamos, en la entrevista, por desgracia, porque tenía... ¿Quién hizo la entrevista? Mi compañera Ailén. ¿Está acá, Ailén? ¿La valiente? ¿No está? Sí, profe. Además que por ahí un ratito se me escuchan. Sí, es verdad. Se me escucha bien cuando... Se te escucha, te avisamos, pero se escucha porque es interesante. A ver si nos acompaña internet y nos podés contar cómo te sentiste, si pudiste hacer esto de como de ir improvisando preguntas para profundizar. Justamente nos pasó, por ejemplo, al principio, bueno, en las dos en realidad, que nosotros en primera instancia dábamos el espacio para que las profesionales nos compartan un poco cuál es el rol que cumplen dentro del ámbito educativo. Porque cuando yo vengo primero intentando, yo necesito que era trabajador social y después era docente. Así que quisimos primero que nos puedan decir bien cuál era el rol que cumplían dentro del ámbito, cómo era su trabajo. Y al darle espacio, las mismas profesionales nos respondían muchas preguntas que ya teníamos ahí como ordenadas y era como que bueno, ahora qué más le pregunto, porque yo también terminaba respondiendo en el mismo discurso varias preguntas y era volver a pensar, bueno, le pregunto esto porque ella es docente y por ahí la otra profesional no lo es porque la otra era psicopedagoga y trabajan desde distintos ámbitos. Entonces por ahí como que nos surgía la duda de bueno, si mantener esas mismas preguntas para una o para la otra, si era pertinente o no, y como que ahí nos volvíamos a repensar y volver a hacer la pregunta nuevamente de otra manera a la otra profesional para ver qué posturas tenían, digamos, desde lo que cada uno trabaja. Excelente. Además es tan propio del proceso de investigación que uno arma y después tiene que desarmar y volver a armar. Así que está muy buena la experiencia. Buenísimo. Bien. Y otra cosa valiosa que ustedes dijeron es que importante que es conocer al entrevistado, porque además forma parte de la pertinencia, en este caso, de los objetivos de la entrevista. ¿No? ¿Quién es? ¿Dónde trabaja? ¿De qué manera voy a preguntar? ¿Qué vocabulario voy a utilizar? Es tan importante como tener claridad de cuál es el objetivo de la entrevista. Excelente. Bien, y después, otra cuestión que yo estoy así como jugando, ¿no? Porque habría que leer las entrevistas. Pero me parece que otra categoría que aparece es un poco esto más del individuo que del sujeto en situación. ¿En qué sentido? En que aparece el individuo en el contexto de la familia, lo que la familia no hace, lo que la familia no pudo, lo que la familia no tiene, y el propio aprendiz, digamos. Pero no visualizo yo una perspectiva situada o institucional de la que nosotros hemos venido trabajando a partir de los marcos, por ejemplo, lo que es la resolución donde se plantean los lineamientos para el trabajo de los profesionales en el ámbito educativo, o todo lo que nos invita a pensar Greco a partir del concepto de dispositivos, donde la perspectiva institucional es todos juntos, lo mismo que este grupo hizo. Juntos se sentaron a decir, a ver, ¿qué preguntas hacemos? ¿Vos qué estás mirando? ¿Y qué pensás? Y el otro, y nos vamos escuchando y construimos juntos. De la misma manera, sería una perspectiva institucional que la profe de matemáticas se siente con la psicopedagoga y con el profe de artística y con la profe, no sé, de lengua y con el otro, para pensar de qué manera pueden trabajar la inclusión, no solamente de determinado estudiante que tenga síndrome de Down, sino también de este concepto tan interesante que trae ella de lo que implica la clase diversificada. Porque si trabajo desde una perspectiva institucional, pensando en la clase diversificada,
con el equipo que integra la institución, sería innecesario pensar en qué hago puntualmente para fulanito que tiene un síndrome de Down. O ahí hay algo que no está dicho, digamos. No sé si se entiende. Eso es como para tenerlo en cuenta. Ahí yo estoy mezclando ya estoy generando diálogo entre lo que yo estoy tocando de oído, insisto, capaz que no está bien lo que estoy diciendo, pero imaginemos que fuese así, que en la entrevista aparece esto, entonces yo puedo hacerlo dialogar con los aportes de los autores, sí. Un poquito agregar que, por ejemplo, en el caso de la docente, ella nos contaba que, no me acuerdo bien si era la docente, ahora tengo una duda, crisis de existencia, si era la docente o la psicopedagoga, pero hacían como un trabajo en red. Y ella misma nos iba contando un poco de este trabajo interdisciplinario, porque nosotros tenemos una parte en donde hablábamos de una de las preguntas que era quién creía ella que era que cumplía un papel fundamental dentro del aprendizaje del niño, o cuál era la mirada o percepción que tenía respecto a esto. Y bueno, ambas docentes trabajan interdisciplinariamente. Una es más desde el ámbito comunitario, más que nada con jóvenes que tienen un nivel muy bajo de derechos. Y la otra trabaja directamente de las diferentes capacidades que tiene con estas clases diversificadas que tenía. Entonces, una lucha entre las dos, y una el tema de lo que es la inclusión y todo esto. Pero comentaban todo este tema del trabajo interdisciplinario. Es más, trabaja en un programa que se llama Trabajo en Red. Siempre nos estuvieron comentando este trabajo interdisciplinario y el papel fundamental que cumplía cada uno. Buenísimo. Y ahí también pensemos en el trabajo en red intersectorial, ¿no? A ver si aparece o no, que también está muy claro en la resolución. Y el ejemplo que ella trae también les permite articular con los marcos que nosotros venimos trabajando. Porque ¿qué pasa con una niña, 11 años, que no está escolarizada? ¿Solamente la familia? O sea, ¿quiénes más podrían haber actuado? Ella evidentemente lo hizo. O sea, ella se sintió involucrada como parte del sistema de protección integral que debe garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando ella motoriza acciones para favorecer la inclusión de este estudiante, entonces, claramente, ella está actuando como agente garante, digamos, de esto, que es lo que dicen los marcos normativos. Pero antes, ¿quiénes se les ocurren a ustedes que podrían haber intervenido, colaborado, facilitado? Primero, para que tengan claro, por no tener documento, de ninguna manera es motivo para no ser incluido en la escuela. Sí es urgente resolver el tema del documento porque es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la identidad, y hoy el documento se resuelve muy rápido. El registro civil que tenemos en la provincia de Jujuy funciona de manera extraordinaria. Realmente es un equipo de trabajo muy comprometido y eficiente. Entonces, eso para nada, incluso aunque fuesen de otra nacionalidad, porque también sucede que uno va a la escuela, lee las condiciones, fotocopia el DNI, entonces la mamá dice, no, mi hijo no tiene DNI porque soy de Bolivia, de Paraguay o de otro lugar, no puede ir a la escuela. Nosotros tenemos que tener claro que no puede ser eso un motivo para que los chicos no estén incluidos en la escuela.
Sí hay que acompañar a la escuela en ese proceso, porque además sabemos que hay trata, que hay un montón de cuestiones que no se pueden dejar de trabajar con extremo cuidado, pero no puede ser ese el motivo porque los niños no estén incluidos en la escuela. ¿Se les ocurre? No sé si fueron 11 años o hace un año que dejó de ir a la escuela, pero ¿quiénes podrían haber activado el sistema de protección integral para dar cuenta de que esta niña tiene que estar en la escuela? Profe, podría ser cualquiera parte de la, digamos, no necesariamente a una institución o algo, sino propiamente cualquiera de la familia, porque no sé, el tío o el abuelo que saben la situación de que, no sé, esta niña está no escolarizada, por ahí pueden avisarle, intentar intervenir, explicarle bien. a la chica. Muy Por bien. ejemplo, pienso como que eso, digamos, sería el primero, porque a mí, digamos, personalmente me resultaría raro, digamos, voy a, no sé, casa de una familiar y que diga, ¿cómo va la escuela? Y me diga que no va, y me dice, ¿por qué no? Y es como que yo voy a intentar ahí ayudar, no es necesario que sea un Bien. agente social, digamos, como Bien. que uno mismo lo sabe, digamos, todos sabemos que todos los niños tienen que ir a la escuela, no es como que no hay una ley, no es necesario saber la ley, sino que es algo cultural, algo social. Bueno, pero puede suceder que esto que para vos es como que está instalado, no necesariamente esté tan instalado. Evidentemente para esta madre no lo estaba, y por otro lado, imaginemos que la familia tampoco lo ve como una alerta, o quizás lo ve y no tiene eco, digamos, ¿no? No tiene impacto. ¿Quién más, además del grupo familiar, podría haber sí? ¿Me escucha? Perfecto. Hola, profe. Bárbaro. Nosotros le hicimos la entrevista a una trabajadora, bueno, en realidad hicimos dos entrevistas, pero una se le hizo una trabajadora social y acá ella trabaja para el SAE, que depende de la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y el SAE, si no me equivoco, es Servicio de Acompañamiento Escolar. Bien, acá perdón, te interrumpo para que nos ubiquemos en el mapa del sistema de protección, que está genial. La OPD, ¿de qué depende? La Oficina de Protección de Derechos. El ministerio. ¿De qué ministerio? Excelente. El Ministerio de Educación, creo. No, la OPD depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Y el SAE depende del Ministerio de Educación. Pero está excelente porque acá empezamos a ver esto de lo intersectorial. No te interrumpo, seguí. Y bueno, ella nos explicaba que, bueno, uno de los emergentes que se nos dio a nosotros es este trabajo interdisciplinario, porque ella trabaja a la par de psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, bueno, trabajadores sociales, los docentes y los directivos de cada escuela. Y ella tiene a cargo tanto nivel primario, secundario y terciario. Y bueno, una de las preguntas finales que le hicimos era cuáles son los conflictos que más se vieron en este contexto de pandemia. Y bueno, ahí surgió otro emergente que era el tema de la virtualidad, que era lo común, digamos, en casi todas las problemáticas era la virtualidad. Y una de las soluciones que ella y el equipo con el que trabajaban tuvieron fueron a la gente que no tenía la posibilidad para entrar a internet o poder descargar el PDF, ellos descargaban las cartillas, las imprimían en formato físico, iban hasta los hogares y la entregaban, y esa fue una de las soluciones para que los chicos, digamos, no se queden sin el material para estudiar. Excelente. Bien. Y volviendo un poco a esto de una niña de 11 años que no está escolarizada, ¿quiénes podrían entrar en juego ahí para poner en vigencia el derecho a la educación? Y los mismos docentes que tengan noticia del suceso.
justamente en nuestro caso esta docente, que ella es comunitaria, ella nos contaba justamente un caso de otro, no me acuerdo si era niño o niña, porque ella hablaba de padres abandónicos y hacía referencia a una madre que no, en estos más en el contexto actual en pandemia, que estaba estudiando y por estar estudiando no tenía tiempo para llevarlo al niño a la escuela. Entonces ella nos contaba justamente de este trabajo que más como docente era una mezcla, era una gama de trabajos, tanto trabajo social como psicólogo, hacían de todo un rol. Y por ejemplo, al ver tantas faltas en los alumnos, lo que ellos hacían, por ejemplo, es que siempre les pedían como una planilla, lo hacían de manera virtual, el registro de la asistencia. Y al ver tantas inasistencias, por ejemplo, en un caso particular que nos comentó, mandaban por lo general a los porteros que vayan a los domicilios a preguntar por esos niños que no estaban yendo. Entonces lo que hizo la docente es acercarse directamente ella al domicilio donde se encontraba, y en vez de hablar con la madre, esperó un momento para que la madre se retirara y hablar directamente con lo que serían las tías del niño y plantearle toda esta situación justamente que estaba atravesando, el que el niño no estaba yendo a la escuela, que era importante que vaya. Y ahí entró en juego, digamos, el rol de los tíos, y los tíos fueron los que se entraron a comprometer para llevar el control del niño, que entra a la escuela, que haga las tareas, y ya era una comunicación directa entre las tías, digamos, y los tíos y la docente específicamente, digamos. Pero creo que esta era más como una docente desde el ámbito, fuera desde lo comunitario, más que dentro de... Claro. Para el trabajo. ¿Les explicó lo que implica el perfil de un educador comunitario? Directamente nos habló de este programa en el cual ella formaba parte. EduRed. Sí. Bien. Era un programa llamado Educación en Red, y justamente también nos habló este trabajo, que nos hablaba del trabajo del terreno, que no podían salir a terreno justamente por esto de la pandemia, y que el salir a terreno implicaba cuando hay un, ¿cómo se dijo? Salir a terreno es cuando se exime de nuestras propias herramientas. Entonces uno busca directamente trabajar desde otros lados, por ejemplo, con lo que es la OPD, el SAE, que también nos mencionó. Estoy tratando de buscarlo acá en el PDF, cómo se explicó específicamente. Búscalo, que está interesante. Sí, dentro de lo que son las políticas socioeducativas está este programa de educación en red. Los educadores comunitarios no tienen un perfil diferente, son docentes, pero en vez de estar en un aula a cargo de un grado, trabajan apoyando, digamos, el trabajo institucional a favor de las trayectorias escolares. Entonces, pueden hacer pareja, depende mucho de los estilos institucionales y de las posibilidades también de cada educador comunitario, pero pueden trabajar configurando parejas pedagógicas con distintos docentes, o pueden generar espacios alternativos para favorecer aprendizajes o formas diferentes de enseñanza, que tiene que ver con esto de lo diversificado, tender puentes entre la familia y la escuela, favorecer las redes intersectoriales. No confundan el trabajo interdisciplinario con el trabajo intersectorial. Son dos aspectos necesarios que estén presentes los dos. Lo intersectorial tiene que ver con esto del ámbito de la educación, del ámbito del desarrollo humano, del ámbito de la salud. Imaginemos que tenemos un estudiante que tiene lo más fácil, una enfermedad física, y deja de asistir a la escuela y tiene que sufrir una internación,
ya es un trabajo articulado. Educación trabaja desde lo que se llama educación hospitalaria. Salud va a trabajar desde el propio sistema del hospital. Desarrollo humano, si fuese el caso, puede trabajar brindando asistencia si es que hubiese una falta de recursos para dar respuesta a alguna necesidad puntual o cualquier otra cuestión, digamos, que pueda tener que ver. Por ejemplo, eso se ve mucho cuando hay gente del interior que viene por patologías muy graves a la capital de la provincia y el problema se extiende. Entonces ahí son familias que realmente se les complica porque no tenían pensado estar capaz que meses lejos del lugar de pertenencia, que puede ser, no sé, La Quiaca, lejísimos, digamos, donde toda la familia y la red de apoyo no está presente en este lugar. Entonces muchas veces desde desarrollo humano se pueden generar espacios para que la familia encuentre cuestiones que tienen que ver con vivienda u otras cosas. Eso es lo intersectorial. Y en este caso, cuando yo les decía el ejemplo de esta niña de 11 años, salud cuenta con equipos interdisciplinarios en los puestos de salud, en donde un agente sanitario tiene el mapa del lugar. O sea, el trabajo que hacen los agentes sanitarios, lo que se llama atención primaria de la salud, Jujuy fue pionero en el país, e incluso en muchos, podríamos pensar en Latinoamérica. La red que armó en Jujuy de atención primaria de la salud hace muchos años, por mérito de varios médicos que tuvieron la visión de esta perspectiva comunitaria, es muy buena. Y el perfil que tienen los agentes sanitarios en general es muy comprometido con esta mirada de territorialidad. Entonces, al hacer, por ejemplo, no sé dónde vive esta niña, pero donde vive, recibía visitas, está registrado en el puesto de salud, se hacen los controles médicos periódicos que corresponden. Es una niña que la madre va como cambiando de lugar, entonces uno va como haciendo, construyendo el mapa, como para poder advertir que hay muchas puertas que se pueden ir abriendo más allá de la familia para garantizar el acceso a la educación. El compañero nombró las oficinas de protección de derecho, que eso hasta un vecino, un padre, no un padre, pero un tío, mira, la escuela es una obligación, vos lo tenés que mandar y no hay forma, no responde, bueno, yo puedo ir a pedir ayuda a una oficina de protección de derecho, si tengo un puesto de salud cerca también, ¿no? Pidiendo orientación en este sentido, porque también hay trabajadores sociales. La escuela, lógico que sí, si es un estudiante que era de mi escuela y desapareció, que ahí, a mi gusto, a veces hay poco nivel de alarma. En el secundario, en teoría, está más organizado administrativamente, aunque no se ve impacto en la realidad, y en el primario directamente queda como ahí a veces el dato sin respuesta. Sí hay deserción en la primaria, no, algunas veces sí por los niños, porque hoy, por ejemplo, el consumo problemático empieza a edades mucho más tempranas y a veces por cuestiones de desamparo, claramente. Sí es valioso lo que rescataba el otro grupo de que yo estoy en la entrevista comprendiendo y profundizando en la realidad de este sujeto, que no era el caso. Él dijo, en mi realidad no se ve abandono en donde yo trabajo y está muy bien, digamos, ¿sí? ¿Pudiste encontrar? Sí. Para ese tipo, mi compañera, esto que usted mencionó de que por ahí falta un alumno de la escuela primaria y que suena la alarma, la psicopedagoga sí hizo un ejemplo también, por suerte dio mucho ejemplo por suerte, para rescatar, y mencionó que otra vez recalcó lo de la mala organización familiar. Oye, en este caso fue como que una organización familiar en la cual los padres trabajaban y no tenían el tiempo para meterlo al niño en las clases virtuales, y que ellos mismos tomaban la decisión, pero que le habían informado de todas formas a la institución, porque la institución preguntó por qué el chico faltaba,
como que ellos intentaban saber por qué este niño faltaba, y los padres, bueno, le explicaron que para ellos no era posible. No sé qué más habrá pasado porque simplemente no mencionó eso, pero como que por ahí ahora durante esta virtualidad también puede ser un motivo por el cual un alumno no vaya a clase, no tanto por decisión, por factores tan graves como que el no saber, el no poder, porque sí mencionó, el niño sí tenía los recursos tecnológicos, económicos para poder acceder, a diferencia de otros niños que no podían porque no tenían una computadora, no tenían internet, sino más bien por una situación familiar que no se puede adaptar a estos tiempos. Pero eso como que más actual, no tanto de antes. Bien. Como que eso me llamó la atención, digamos, también. Incluso también ahí, profe, remarca el tema de la violencia de género, que también, por ejemplo, había abandonos, por ejemplo, en caso de madres que eran violentadas por los padres, o padres que mataban a las mismas madres, entonces eso también afectaba. Y por eso es que también acá, agregando lo que usted decía de que trabajan con agentes sanitarios, con trabajadores sociales, también trabajan con lo que es la paridad de género, con el Departamento de Violencia de Género, con el Consejo de la Mujer, y que trabajan en conjunto con lo que es el OPD y el SAE. Excelente. El Consejo de la Mujer tiene jerarquía de ministerio, ¿no? Entonces también eso quiere decir que el alcance que tiene es interesante, cuando uno necesita resolver algunas cuestiones. Buenísimo, buenísimo. Uno va tejiendo estos lazos, entonces frente a las problemáticas ya sabe con quién contar para pensar este hacer, ¿sí? Siempre desde esta perspectiva de derecho. Lo que a mí me interesa que ustedes puedan mirar en los pequeños ejemplos que estamos escuchando la dimensión de lo complejo, ¿no? O sea, esto de lo multidimensional. Cómo es casi una tentación caer en el reduccionismo. Buscar rápidamente, es la familia, es la discapacidad, que no estoy diciendo que no lo sea, pero digo que no alcanza con eso, que hay que ampliar la unidad de análisis, que es lo que venimos hablando. Y por eso esta unidad que se enmarca en este trabajo práctico, de la práctica del psicólogo educacional, tiene como palabra clave la perspectiva institucional, para trascender esta mirada como de lo individual, o del profesional aislado, o de lecturas reduccionistas. Hoy se habla de un concepto que tiene que ver con el cuidado, como categoría de análisis, en el sentido de que cambiaron las condiciones sociales, políticas, económicas, laborales, y ponen a la familia en jaque para desarrollar las tareas de cuidado que en otra época la organización política, social y económica permitía. Porque la familia podía tener una jornada de 4 horas o de 6 horas, porque no todos los miembros de la familia trabajaban, entonces había miembros de la familia que se podían ocupar de tiempo de crianza y de cuidado de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y hoy la sobreexigencia laboral, la crisis económica, la escasa posibilidad de empleo seguro, genuino, sostenido, y todos estos elementos que sabemos que forman parte de las condiciones de la época, hacen que quizás una familia diga: yo tengo que priorizar, o le doy de comer, mantengo cierta posibilidad de ingreso económico para dar respuesta a necesidades básicas, o me quedo acá, que se conecten a la escuela y hagan las tareas. Estoy imaginando variables que se pueden poner en juego para pensar la complejidad de las situaciones que llevan a tomar determinadas decisiones.
No es fácil y lo más valioso es que ampliemos nosotros la perspectiva para ver en este concepto de cuidado qué lugar puede ocupar el Estado, qué lugar pueden ocupar las organizaciones no gubernamentales, los centros vecinales, los barrios, los vecinos. A veces ha habido lugares donde los vecinos sí se han podido organizar y quizás había una vecina que podía como colaborar y gestionar el cuidado de otros niños, o hacen postas, yo trabajo en determinado horario y la otra trabaja en otro, o estos comedores que también funcionan en algunos sectores. Entonces no solamente el Estado, no solamente las organizaciones no gubernamentales, también comprometer a las empresas desde la categoría de responsabilidad social, que todos seamos partícipes de propiciar condiciones para el cuidado de las infancias y de las adolescencias. No se puede pensar que solo la familia lo puede hacer en este contexto y sobre todo cuando hablamos de escenarios más, digamos, vulnerables en cuanto a sus posibilidades de acceso. Y bueno, eso, ¿no? Como ampliar todo el tiempo, ampliar la unidad de análisis. Excelente. Se ve que realmente han trabajado de manera comprometida. ¿Profe? Sí. A mí me quedó una pequeña duda. La diferencia entre trabajo intersectorial e interdisciplinario, ese ejemplo que usted daba de la niña de 11 años que la podría haber identificado un agente sanitario, ¿es trabajo intersectorial? Así es intersectorial porque el sector de salud detecta algo que tiene que ver con un derecho y acciona con el sector de educación. Por ejemplo, a mí me pasa que a veces me llaman de salud y me dicen, Victoria, estamos atendiendo a tal familia y hay 3 niños que no están asistiendo a la escuela. Entonces vamos con los trabajadores sociales, o sea, empezamos a hacer el trabajo para que queden incluidos. ¿Pero por qué se activa? Porque salud, o sea, otro sector, actúa como agente del Estado responsable de ser garante de derecho. No dice, no me corresponde a mí saber si va a la escuela o no va a la escuela. Eso es intersectorial. Intersectorial es, por ejemplo, que también me pasó una vez, una mamá que llegó muy angustiada a la escuela, le habían dado un diagnóstico de SIDA y realmente había sufrido maltrato institucional en el puesto de salud. Yo que podría haber dicho, es la escuela, no me corresponde. También eso es intersectorial, ¿no? Hacer un trabajo acompañando para ver de qué manera, porque eso también lógicamente va a impactar en la familia, en los niños. Entonces, o pensemos que sea el caso de una persona que le dan el diagnóstico y dice, ya está, yo no quiero saber más, no quiero volver, no me quiero hacer. Entonces, hacer un trabajo para que vuelva a hacer vínculo con salud, para garantizar las mejores condiciones familiares para esos niños. Eso es intersectorial. Que yo no digo, no es mi trabajo, no me corresponde. No, pero trabajo con otro que sí. No invado su ámbito, pero articulo para que podamos juntos favorecer condiciones de derecho de lo que fuese que está en juego. ¿Ahí se entiende? Sí, profe, entendí. O sea que es cuando se involucran otros sectores, otros ministerios para el bienestar de un sujeto interdisciplinario, es cuando trabajan en conjunto distintos profesionales, digamos, por ejemplo, psicólogos, asistentes sociales, etcétera. Claro. A veces se da junto, pero yo quería que ustedes tengan la lógica del trabajo. Porque imaginemos que yo trabajo intersectorialmente, yo psicóloga de educación con el psicólogo de salud, por algún motivo. Ahí no hay interdisciplinariedad porque estamos 2 psicólogos, pero hay intersectorialidad, digamos.
En general se dan los dos, porque hoy es muy raro, por lo menos no es la manera en la que se propone el trabajo, que vaya uno en soledad a mirar la realidad. Lo más rico es sumar miradas desde los distintos campos y eso es interdisciplinario. Gracias, profe. Esto que trajo Mónica como pregunta es fundamental porque todavía no lo tenemos tan instalado. ¿Qué se entiende como intersectorialidad? Derivar. Y eso no es intersectorialidad. Si yo imaginemos que comunico, hago una nota y comunico y digo, este estudiante, esta niña no está escolarizada y dejo la nota, listo, es intersectorialidad, no. Intersectorialidad es hacer cosas juntos hasta que esa niña esté escolarizada. Yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde de mi sector, pero voy a estar como haciendo lo que se llama contrarreferencia o seguimiento o lo que venga a ser necesario para garantizar el derecho. Porque ¿qué está como muy instalado? Yo tengo recibido, yo informé, ya no es mi responsabilidad. Ahí está hablando, digamos, la responsabilidad profesional, pero no da cuenta de un trabajo intersectorial. ¿Se entiende? Cuesta un montón y cuando se logra es muy poderoso. Y no es tan difícil de lograr. Cuesta cambiar el hábito, la práctica, la forma de pensar. Me parece. Por eso, bueno, creo que cuando yo estudié, este no era un tema en la formación, por lo menos tan presente. Sí se hablaba muchísimo de perspectiva comunitaria, pero del trabajo intersectorial no estaba como tan presente. Y esto también involucra al consultorio, ¿no? Involucra la actividad en el ámbito privado. Es Blecher, digamos, cuando él decía, es a puertas abiertas, no alcanza con un solo sector. Muchas veces en el consultorio aparecen emergentes que nos convocan a hacer un trabajo intersectorial. Puede pasar también. Genial. ¿Alguien más que quiera compartir la entrevista para poder ver el tema de las categorías de análisis? Bárbara, vos me habías preguntado sobre las... ¿Querés compartir? ¿Querés que charlemos un poquito? Sí, yo le quería consultar. En el caso, bueno, de nosotros, bueno, yo realicé la entrevista, bueno, yo pude acordamos, digamos, el horario, el domicilio donde realizamos la entrevista y, bueno, fue muy tranquilo, la verdad. Creo que no me costó mucho realizarle porque nos aportó muchas cosas, pudimos relacionarlo con la teoría y bueno, las chicas realizaron las preguntas en base a la teoría, empezamos a sacar, digamos, de acuerdo a los autores, sacamos algunas preguntas y bueno, les realizamos. Habían, en el caso, bueno, de algunas preguntas como que el entrevistado como que nos repreguntaba, digamos, lo que nosotros, sobre la pregunta, porque no le entendía muy bien algunas palabras, no entendía. Pero después, digamos, como cuando le explicaba, ya nos podía responder. A nosotros, en el caso del informe, tuvimos dudas porque nosotros realizamos, digamos, algunas categorías de análisis. Pero teníamos algunas dudas porque nosotros entendimos que las categorías de análisis se realizaban, no sabíamos si se realizaban en función de las palabras claves que también habíamos anotado.
como por ejemplo, nosotros pusimos en una de las categorías problemas familiares que influyen en la educación. Bien. Sí, seguí. Bueno, y en ese caso, bueno, nosotros pusimos violencia, adicción, la interacción entre pares, que bueno, que el entrevistado lo nombra en la entrevista. Fíjense, es muy... que estamos hablando de entrevistas distintas y cae todo en el tema de lo familiar, ¿no? La mirada del profesional es lo que yo los invito a pensar, la mirada del profesional respecto de la familia. Es complejo colaborar con una familia a la que yo considero problemática. Es como difícil que pueda haber, o sea, es una invitación a pensar, digamos, que no digo que no lo sea, pero no es lo único. Ampliar la mirada, fíjense, es algo que está en el discurso tan instalado y es complejo, es un obstáculo epistemológico, es un verdadero obstáculo para pensar la teoría, para pensar las prácticas, para guiar las intervenciones. Realmente es un obstáculo importante. Por eso me gustaría que sean críticos, bueno, no sé, vamos a pensar en esto. Lo que vos traes, Bárbara, es la categoría emergente. Lo que emerge en el discurso, lo que aparece en el discurso es el problema familiar como causa. Eso es un reduccionismo. La adicción es una problemática compleja, multidimensional, que tiene un montón que ver con, o sea, un montón de cuestiones. Y lo reduzco a un problema familiar. ¿Sí? Aquí hay un problema familiar y por eso hay adicciones, así lo estoy escuchando, ¿no? Capaz que no lo dijo así en la entrevista. Pero la categoría emergente sería problema familiar. ¿Qué hace con esa? ¿Qué otro elemento puede aparecer alrededor de esa categoría emergente? No sé, digamos, qué intervenciones hace, con quién trabaja, todo eso es lo que emerge de la entrevista. Vos tenés las categorías teóricas, que es lo que te ofrece Greco, lo que te ofrece Kornfeld y lo que te ofrece la resolución de las pautas para el trabajo de los equipos de orientación en el ámbito educativo. Ahí tenés las categorías teóricas. Las categorías de análisis son los títulos, entre comillas, que vos le vas a poner a los grupos de... A ver, déjame que me organice yo en mis ideas. Por ejemplo, uno podría pensar una categoría teórica, lo intersectorial, lo interdisciplinario y la perspectiva institucional. Una categoría emergente podría ser los problemas familiares. Una categoría de análisis podría ser la perspectiva situada o la perspectiva reduccionista. Vos elegís un título para poder articular estas dos cuestiones, la teoría con lo que emergió en la entrevista. Analizás los dichos del sujeto en función de tu marco de referencia y lo constituís en una categoría de análisis. ¿Se entiende ahí un poquito mejor? Es un trabajo totalmente intuitivo y creativo. Lo que tiene que tener es consistencia teórica y metodológica. ¿Cómo tiene consistencia metodológica? Respetando los dichos del sujeto, que yo no cambio lo que él dijo. Que si todo el tiempo aparecen los problemas familiares, es evidentemente una categoría emergente. Si lo dijo una sola vez y después aparecen otros elementos, no es una categoría emergente. Ahí tenés consistencia metodológica.
Y la consistencia teórica tiene que ver con el objetivo que vos tenías con la entrevista y con la forma en la que interpretas los datos que surgieron de la entrevista. ¿De qué herramientas te basás para interpretar esos datos? De tus categorías de análisis, que vos las armas en función de la teoría y de lo que dijo el entrevistado. A veces la categoría de análisis puede coincidir con una categoría teórica y a veces no. Por eso uno, digamos, a ver, estoy tratando de pensar algún ejemplo. Por ejemplo, en la investigación que nosotros estamos trabajando, apareció mucho el tema de cómo hacer para ayudar a los estudiantes a aprender. O sea, los docentes todo el tiempo decían, ¿y cómo hacemos para que no se pierdan, para que sigan, para que aprendan a pesar de la virtualidad, a pesar de que no es lo mismo que estar en la facultad, a pesar de la brecha tecnológica? ¿Cómo hacemos? Entonces a mí se me ocurrió como categoría de análisis pensar los apoyos para aprender. Y en los apoyos para aprender aparecen otros elementos que se van articulando con otras teorías. Es un grupo de significantes, o sea, a un grupo de discursos los agrupo en una categoría de análisis y los explico en función de mis marcos de referencia teórico. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es micro, es chiquitito. Lo de ustedes es chiquitito. Puede coincidir la categoría de análisis con la conceptual, la teórica. Sí. Otra consulta que le quería realizar era la parte del informe. Si colocamos, digamos,